Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, el economista Hernán Minier nos visita. Nos sentimos sumamente contentos cuando hablamos siempre con el profesor aquí en el programa, porque ponemos todos los puntos sobre la mesa de las situaciones que se están dando en nuestro país, en la República Dominicana. Entonces, yo quiero iniciar, después de recordarles a ustedes nuestra cuenta en YouTube. Miosotis Grullón es nuestra cuenta y los invito a suscribirse, y también en Twitter y en Facebook nosotros estamos como Miosotis Grullón. Quiero iniciar con esto, oigan esto, no hay una cosa más grande que uno. Quiero iniciar con esta situación que es justo y necesario nosotros entrar en materia. Oigan esto, la parte de la inflación. Mucha gente, el común y corriente de la población, escucha hablar de la inflación y dice la inflación, ¿y qué es la inflación? Entonces, después de yo darle los buenos días a mi querido invitado, el economista Hernán Minier, quiero que él me conteste y le conteste a ustedes qué es la inflación y cómo afecta a nuestro bolsillo. Licenciado, buenos días. Buenos días, Miosotis. Pues gracias nuevamente por invitarme a tu querido programa. Te voy a responder de inmediato porque sé que en televisión pues el tiempo es oro. Mira, la inflación en términos económicos es un indicador que mide el nivel de precios a nivel general en un momento determinado. Para ello se utiliza pues en el caso de la República Dominicana, una metodología que se llama índice de precios al consumidor. Entonces la inflación es una tasa que mide el índice de precio al consumidor de un periodo anterior con el índice de precio al consumidor de hoy, vamos a suponer, por ejemplo, el índice de precio al consumidor de ayer y el índice de precio al consumidor de hoy, se restan, se multiplica por 100 y eso da un porcentaje. Y eso le dice a usted qué tanto a nivel general aumentaron los precios. Vamos a poner un ejemplo, licenciado, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Un ejemplo común y corriente. Un ejemplo, mire, si el índice de precio al consumidor ayer fue 10 y el índice de precio al consumidor hoy fue 12, usted resta 12 menos 10 y lo divide entre 10. Eso le va a dar quizás un 2%, vamos a suponer. ¿Cómo el común y corriente de la población dice, bueno, la inflación en el país está tal, de esta manera, porque lo estoy mirando, porque me está pasando esto? Hay dos formas. Hay una forma por estadística, por informaciones que ofrece el Banco Central. El Banco Central, y otra es por la percepción que usted tiene cuando usted va a un supermercado, en el caso que usted estaba hablando anteriormente, iba y compraba la libra de pollo a 60 y de repente va mañana, está 80, entonces usted dice, bueno, pero esto ha aumentado. Pero no solamente con el pollo, usted puso el caso de que va de repente, compre el arroz, imagínese que usted va con 5,000 pesos y antes usted llenaba el carrito con 5,000 pesos o lo ponía por la mitad. Y hoy va con 5,000 pesos y no lo pone y nada más trae como 5 o 6 productos. Eso significa que hubo un incremento en los precios de la canasta de productos que usted compra, y esa es la inflación. Esa es la inflación. Eso es le estamos haciendo este programa, señores, para el común de la población que escucha los niveles de inflación. ¿Cómo nosotros andamos actualmente en la República Dominicana en esa categoría? Bueno, de acuerdo a la data del Banco Central, pues estamos casi en el 5% anual de inflación. Pero hay un componente muy importante en la inflación, que es lo que nos está afectando ahora mismo, que es lo que le llaman la inflación de alimentos. ¿Qué es la inflación de alimentos? El IPC, es decir, el índice de precio al consumidor, se calcula en base a una canasta de bienes y servicios. Ahí están los alimentos, ahí están las bebidas, ahí está el hogar, ahí está el transporte. Ahora, en el componente alimentos y bebidas, es el que más ha subido en los últimos tiempos y es el que más impacta a los bolsillos de la población, porque en estos momentos la población que no tiene empleo, que no tiene mucho picoteo, como se dice popularmente, solamente está consiguiendo dinero para comer.
¿qué sucede? Como solamente está consiguiendo dinero para comer, entonces siente el impacto de eso porque tiene menos dinero, pero los precios de la mayoría de los alimentos y las bebidas no alcohólicas han aumentado por diversos motivos. Entonces eso crea una situación de deterioro en el salario o en el ingreso de la población, que era lo que usted me estaba preguntando, cómo nos afecta a los bolsillos. Si usted antes con 5,000 pesos compraba 10 productos, imagínese que le suban los precios a esos productos, ya usted no va a comprar 10, quizás pueda comprar la mitad, y eso es lo que estamos evidenciando ahora mismo. La calidad, yo creo que está de más preguntarle el impacto de los precios del petróleo en la canasta familiar, porque todo esto va de la mano o no. ¿O son cosas totalmente diferentes? El petróleo, o el aumento en el precio del petróleo, que de repente se refleje en un aumento en los combustibles, pues de una u otra manera incide en los precios. ¿Por qué? Porque recuerde que los combustibles dominicanos tienen muchos impuestos. Y a medida que sube un peso, pues también el que se toma de referencia de nosotros es el Texas. El de Texas, sí, correcto. Entonces, porque actualmente de verdad que están altos los precios. Para el que nos está mirando y dice y piensa, y de una vez piensa en las autoridades nuestras, para que usted le pueda explicar en el plano internacional, porque nosotros no producimos, eso viene del mercado internacional. ¿Cómo está fluctuando eso en los mercados internacionales? Estamos hablando de que el precio del petróleo está por los 55, los 60 dólares el barril. Todavía no ha llegado a la altura crítica, o al que es cuando está por los 70, casi 80 dólares el barril de petróleo. Cuando llega a esos niveles, pues ya el asunto es preocupante, es más manejable. Pero sí ha tenido aumentos mínimos de un dólar, $2. En este sentido ha llegado hasta 60, 62, 63 dólares el barril, y por ahí se ha mantenido entre 55 y 60 dólares el barril. Aún esos precios a nivel internacional son manejables porque no son tan elevados, y además se ha mantenido con cierta estabilidad. Lo que sucede es que una próxima disminución en la oferta de petróleo puede hacer que estos se eleven por encima de los 60 dólares el barril, y ahí ya sería mucho más preocupante, porque esos aumentos el Estado no podría quedarse con él como está haciendo, como está luciendo, sino que va a tener que traspasarlo al consumidor, al comprador, y eso se podría haber afectado aún más los precios de algunos productos de la canasta básica. Porque cuando yo le dije lo costosos que están, dice que de la semana, por ejemplo, partiendo de esa semana, del 7 al 13, el Ministerio de Industria y Comercio comercializaba los precios de la gasolina premium a 261,80 un galón, y la gasolina regular 243,30. Licenciado, eso es demasiado para este pueblo. 261,80 por un galón de combustible. Decimos que es demasiado, pero si le tomamos la palabra al ministro, dice que esos precios están prácticamente subsidiados. Ah, no, están subsidiados. Sí. Eso, si fuera sin el subsidio, si estuviéramos en 300 pesos. En 300 Yo creo pesos que independiente que si comparamos el precio del petróleo con el precio de la gasolina, estamos hablando de que está por encima de casi de los 4 dólares un precio de la gasolina en la República Dominicana, donde el precio promedio en América Latina no pasa de los 2.5 dólares. Entonces estamos muy por encima de los promedios de América Latina, y estamos hablando de que estamos poniendo ahí muchos países que, al igual que nosotros, pues compran gasolina. En el caso, por ejemplo, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, esos países centroamericanos tienen que comprar combustible igualmente como nosotros, pero sin embargo el precio de la gasolina allá, comparativamente en dólar, es mucho más bajo que el que tenemos aquí. ¿Por qué esa situación? Por un problema, y me disculpa, por un problema de impositivo y de fijación de precios que tenemos en la República Dominicana. No, que todavía estamos esperando la formulita de hito. Sería un éxito que apareciera, porque nosotros estar hablando en la República Dominicana de 261,80 está fuerte para lo que utilizamos gasolina premium. 261,80. Antes cualquier carrito tú lo podías llenar con 2,000 pesos. Ahora si tú no pasas
2.700 pesos, no llenas el carrito. ¿Qué quiere decir? Ahí entra lo del ejemplo de la inflación. De la inflación, hay una inflación inducida. De 700 pesos adicional a lo que ya uno gastaba anteriormente. Y que se agrega a los gastos. Y eso, ok, continúa. Sí, adelante, no, y eso adelante. genera un encadenamiento inflacionario. Un ejemplo, cuando usted tiene que comprar la comida más cara, cuando usted tiene que comprar la gasolina más cara, si usted vende algún bien o servicio, usted lo pone más caro. Si usted da un ejemplo, si usted hace una pauta comercial y la vende a tanto, pues entonces va a tener que subir esa pauta comercial o va a tener que decirle que va a ser más cara y así sucesivamente. Asimismo quizás pasa con los salarios, con los sueldos. El trabajador, el empleado que tiene que comprar la comida más cara, el combustible más caro, el pasaje más caro, pues va a exigir un aumento salarial también. Y todo eso se convierte, en lo que le llamamos la espiral inflacionaria, que cuando un componente inflacionario aumenta, eso también hace que otros componentes de bienes y servicios también aumenten debido al desgaste que tiene el ingreso del trabajador. Quiero decir estos datos que tengo aquí, para ir pasando tema por tema, para que no se nos quede nada. Porque para el que nos está mirando, para que sirve para edificar. La inflación por consumo o demanda, ¿hay una diferencia entre la inflación por consumo o demanda? Es la misma, es la misma, ¿verdad que sí? La inflación por demanda es cuando hay una sobredemanda. Vamos a poner el caso del pollo. El caso del pollo, que hay una sobredemanda. Supuestamente hay una sobredemanda de pollo porque la gente sustituyó el cerdo o las personas que regularmente comían cerdo dejaron de comerlo y empezaron a comer pollo, eso generó una sobredemanda y eso generó pues cierta escasez del producto, sí. Una de las razones por las que el precio del petróleo está subiendo es por la ley de la oferta y la demanda. Hemos visto cómo ha habido un considerable recorte en la producción mundial, tanto por el lado de la OPEP como por el lado de Rusia. La inflación por costos. ¿Cuál es la inflación por costo? La inflación por costo es el mismo combustible, el precio del combustible nos puede dar un ejemplo de esa inflación por costo. Si aumenta la gasolina, aumentan los costos de los fletes, ¿verdad? Del transporte, todo eso. Entonces, eso hace que el componente de costo de los bienes y servicios aumente. Y ese costo de los bienes y servicios que aumenta, muchas veces se traslada a la consumidora, en donde tiene que comprar los productos más caros debido a que el empresario que lo produce le cuesta más producirlo. La inflación generada por expectativas puede ser devaluatorias o porque crees que la semana próxima los precios de las materias primas aumentarán. Entonces se adelantan a subir los precios para restablecer los inventarios de compra. ¿Cómo funciona eso? Eso es lo que le llamamos regularmente la especulación. Ajá. Por eso es que a veces uno llega a establecimiento y hay un empleado con una maquinita. Y hay un empleado con una maquinita poniéndole otro precio encima, mucho más costoso que tenía. Exacto. ¿Eso es para que el inventario? No, eso es para que de una u otra manera, porque si yo compré a un precio, pero mañana voy a comprar a otro precio, yo lo que hago es que empiezo a cambiar aquí para poder financiar. Sí, pero ya esa mercancía yo la compré con el precio anterior. Entonces hay que le llamo la especulación. Eso es robarle a la gente también. Sí, eso es lo que por eso se le llama la expectativa, porque el empresario dice, bueno, pero como yo esto lo compré, poniéndole un precio a $1 y ahora yo estoy llamando y me está diciendo que está a $2, pues yo aprovecho y esta mercancía que está aquí yo le cambio el precio. Le cambio el precio y de esa manera su rentabilidad no se ve afectada. Claro, porque entonces él va a comprar aquel más caro, pero se lo va a ganar a este que estaba ahí. Se lo va a ganar a ese de una manera o de otra. Ay, Dios mío. Usted ve todo lo que estoy aprendiendo con usted, licenciado. Entonces, los datos del Banco Central sobre la inflación, usted me lo dijo hace un momentito. Sí, correcto, sí. Ok. Un dato que yo no quiero que se quede. La calidad del gasto público. Cuando habla de la calidad del gasto público. Bueno, eso es un término que la verdad, mire, yo tengo forma de explicarlo, pero cuando tú hablas de calidad del gasto público es algo como muy general.
porque el gasto público... No, porque uno lo que sobreentiende es que cada dinero que se gaste y que vaya a gastar se gaste el de manera Estado, eficiente. de manera eficiente y sobre la base de que no haya despilfarro. Entonces, para mí la calidad de un gasto público es eso, ¿verdad? Que usted pueda ejecutar sus partidas presupuestarias en beneficio de la población o del contribuyente. Y usted como economista, ¿cómo ha estado mirando que se ha respetado esa parte en este primer año de gobierno del presidente Abinader? Si vemos que el gobierno de una u otra manera está hablando de que se ha generado ahorros, uno diría, bueno, eso está muy bien, se ha generado ahorros, pero ¿qué estamos haciendo con esos ahorros cuando tenemos una economía en recesión? Bueno sería que esos ahorros, porque ya no se está dilapidando los recursos como se hacía antes, parte de esos ahorros pues se aboquen a mejorar las condiciones de la población, dándole más salud, dándole más tarjetas, dándole más protección social a través de ayuda, de apoyo, por lo menos tapando hoyos en las calles, porque andamos en las calles de Santo Domingo y en la calle del interior llena de hoyos, por aunque sea por lo menos en eso, pero tú no puedes ahorrar por ahorrar, porque el dinero que estás ahorrando lo tienes para hacer obras vitales para la población, no para tenerlo guardado en una caja fuerte o en una bóveda. Escuché a otros economistas pronunciarse y hablar de que la macroeconomía anda muy bien. Cuando hablamos de macroeconomía nos estamos refiriendo a la economía en su término general y a una serie de indicadores que tenemos, como son el Producto Interno Bruto, como es la tasa de cambio, como es la inflación, pero en inflación no andamos muy bien. Es decir, la mayoría de los indicadores macroeconómicos presentados por el Banco Central hace pocos días no refleja de que la situación está bien a nivel macro, pero a nivel de esos indicadores macroeconómicos. Pero eso no significa que la economía en popular, en todo un sentido, esté correctamente bien. Porque si hablamos de que está bien, pero en términos inflacionarios la cosa se nos está saliendo de control y en términos de la seguridad alimentaria también se nos está saliendo de control, entonces creo que deberíamos poner ojo en esas cosas. Aunque yo le tengo que ser sincera, yo nunca he escuchado en ningún gobierno, rojo, blanco, morado, mamey, azul oscuro, que el común y corriente de la población, la gente de abajo, la gente de a pie, cuando se ha estado hablando del crecimiento de la economía, haya dicho, sí, es verdad, yo lo siento, yo lo percibo. Por los niveles de desigualdad que hay pero hay mucha gente que lo percibe. Yo nunca lo he escuchado eso. Quizás es decir, se han quejado toda la vida, porque nosotros los dominicanos hay una práctica también, y es que decimos, ¿cómo tú estás? Regular para el tiempo, pero te está yendo de maravilla, pero tú nunca dices bien cuando tú tienes que decir bien, porque cuando tú tienes que decir lo contrario, tú tienes que decir lo contrario. Entonces, no va dentro de la intríngulis del dominicano. Claro, eso va dentro de la cultura, pero hay gente por ahí súper millonaria que usted le está diciendo a usted que está mal, que se lo está llevando. Y tienen 10 empresas. Y tienen 10 empresas. Y las 10 prósperas. Porque decir que en este país tú eres próspero te llena de mucha suspicacia e inseguridad al que lo dice, porque todo el mundo le va a caer arriba. Piensa a esa persona, ¿verdad? O a pedirle, o a solicitarle auxilio, o a esto y que lo otro. Entonces la gente muchas veces lo que dice es que aunque esté bien, está mal, para de una u otra manera resguardarse de que la gente no sienta envidia o quiera dañarle su prosperidad que está teniendo. ¿Usted lo ve desde ese punto de vista? Yo lo veo desde ese punto de vista muchas veces, porque cuando alguien dice que está bien, el otro dice, pero mira, ¿y qué tú estás haciendo? Que está bien, y por ahí, pero claro, eso es sociológicamente. Macroeconómicamente, muchas veces... quiero que usted me lo diga desde la realidad económica, por su experiencia como economista. Bueno, porque mire, si nos llevamos de sociológicamente hablando, el dominicano, vuelvo y le repito, tú le preguntas si está bien y dice regular, aunque tenga 10 empresas prósperas y esté ganando más dinero que nunca.
Pero como nosotros no estamos, porque usted no es sociólogo, usted es economista. Mire, hay que entender algo, y yo considero que independientemente de los gobiernos, siempre dicen las cosas buenas y nunca reflejan completamente la realidad de una nación en términos económicos. Debemos entender, número uno, que estamos todavía sometidos a una pandemia que nos ha afectado en muchísimos sentidos. Todavía no hemos recuperado empleos, tenemos un proceso inflacionario preocupante, específicamente en un área muy sensible que son los alimentos y las bebidas. Tenemos recursos, estamos endeudándonos hasta niveles que nos está preocupando bastante. Entonces considero que la República Dominicana no está recuperada económicamente. Puede entrar en ese proceso siempre y cuando las medidas que se tome el gobierno puedan aumentar dos cosas muy específicas: el empleo y la inversión, tanto extranjera como doméstica, que todavía ¿Cómo están en el suelo. ¿Cómo se va a lograr lo del empleo? En el empleo se va a lograr pues con mayor inversiones, tanto internacionales como locales. Para lograr mayores inversiones, bueno, pues eso va a tener dos elementos muy específicos: el acceso a financiamiento que tengan los inversionistas y las expectativas que tengan esos mismos inversionistas de cómo va la situación económica. La parte de la inversión extranjera siempre ha hablado y se puntualiza lo de la seguridad jurídica. Y uno recuerda, bueno, hace más de 16, 17 años, cuando la ex embajadora de España, Almudena Mazarrasa, habló en ese momento de que no había seguridad jurídica en la República Dominicana. ¿Qué tanto ha cambiado después de 20 años de esas informaciones en el país? No ha cambiado mucho, porque todavía muchos inversionistas que vienen a este país a querer invertir, precisamente pequeños inversionistas que compran terrenos, que compran locales, son estafados. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? Y muchas veces esas estafas se quedan así y no se resuelven. Específicamente en el área inmobiliaria de este país. Hay que mejorar las leyes en el área inmobiliaria y que garanticen la seguridad de lo que tú estás comprando y de lo que tú estás adquiriendo. Entonces, si nosotros tenemos la confianza de los empleos por esa inversión, esos inversionistas que vengan para abrir plazas de trabajo, entonces eso sería, se podría decir entonces a mediano o largo plazo. Eso a mediano plazo, independientemente, bueno, pues podría mejorar la inversión de acuerdo a las expectativas económicas. En el largo plazo, ya la parte de la seguridad jurídica, ya eso es un elemento de políticas públicas que debe de tomar. Una de las medidas que debe de tomar el gobierno es mejorar la seguridad jurídica de todos los inversionistas, no solamente de los extranjeros, sino también hasta de los nacionales, con el objetivo de poder hacer sostenible la inversión en el tiempo y poder así generar empleos, no solamente mañana, sino pasado y traspasado. Hay dos elementos, entonces hay una de expectativas que tenga el inversionista de cómo va la economía en estos días, y otra es de que él se sienta que lo que va a invertir lo va a hacer con seguridad, porque hay unos marcos jurídicos que se van a cumplir. El presidente hablará esta noche, porque el discurso del pasado 16 no pudo darse, y se hará esta noche a las 9 de la noche. Luces y sombras, económicamente hablando, ¿qué podría el presidente resaltar más de manera positiva? ¿Y qué realmente usted dice? Bueno, de esto y esto estoy seguro que el presidente no lo va a tratar porque será la parte negativa de su gobierno. Bueno, yo considero que hay dos cosas. Primeramente, la inversión pública en obras está muy lenta. Así decirlo, entonces yo considero que esa parte va a tratar de futuros proyectos, pero nada de lo que esté haciendo en estos momentos. Número dos, entiendo de que las sombras que tiene ahora mismo el gobierno es que prácticamente la economía ha estado semi-paralizada por una situación que se alega que ha sido sanitaria, pero entonces lo que veo es que a medida de que lo que va a resaltar el gobierno es su plan de vacunación, que ha podido pues bajar los casos del COVID-19 y con ello pues
tratar de aperturar un poco la economía. El ahorro que supuestamente se ha hecho el gobierno con los recursos del sector público, no creo que trate el tema de la deuda externa, y si lo trata, bueno, pues tratará de justificar el por qué no hemos endeudado tanto. Eso sería la sombra en ese sentido. Y los precios, el aumento de los precios, podría tratarlo, pero quizás alegando que ha sido por un problema de sanitario. Y yo considero que ha sido un poquito más que un problema sanitario. Ha sido un problema de que la oferta de bienes y servicios en este país se ha descuidado, y por eso entonces muchas de las cosas han aumentado. ¿En eso creería usted más o menos, entre luces y sombras? Entre luces y sombras, sí, que me llegue a la mente, podríamos verlo en esa parte. Claro, hablando en términos económicos, en ese sentido. Podría, perdón, continúe. No, adelante. Podría hablar de la famosa estabilidad macroeconómica que usted acaba de mencionar, Miosotis, en donde decir que el tipo de cambio está estable, que las remesas han aumentado, que las reservas internacionales están elevadas, pero eso no tiene ningún tipo de impacto en la población, porque la población no conoce de esos temas. La población... ¿Qué tanto influye, que es una preocupación generalizada de todos, lo del endeudamiento externo? Bueno, de eso se ha hablado bastante, y eso influye porque de cada peso que usted recaude el día de mañana, por lo menos va a tener que sacar 70 o 80 centavos para pagarlo a deuda. Significa que le va a quedar 20 centavos para dedicarlo a ¿qué? A atender pues a toda una nación en términos de salud, en términos de educación, en términos de protección social. Eso significa que esa espiral de endeudamiento va a seguir, porque con el 20% de los ingresos tributarios y no tributarios destinados a la economía dominicana es muy insuficiente. ¿Cómo las expectativas de cómo cerraremos el 2021 en cuanto al crecimiento? Porque hay proyecciones favorables. Hay proyecciones favorables. Si yo entiendo que si a partir de este momento, pues la economía sigue su ritmo que lleva, podríamos crecer entre un 3 y un 4% del Producto Interno Bruto. Ahora se habla de un 7, de un 6, entiendo que eso es muy elevado para la situación, porque todavía estamos en un proceso todavía muy incipiente, es decir, no todos los sectores de la economía dominicana se han podido recuperar, ni siquiera ese sector que hablan del turismo, en donde ponen como gran éxito que han entrado a la República Dominicana 2.4 millones de turistas, pero en el mismo periodo del 2019 había entrado 5 millones. Entonces, si usted lo compara... Bueno, sí, pero licenciado, uno no va a esperar que se triplique cuando estamos en medio de una situación sanitaria mundial. Exactamente, entonces no... No, es que no se puede hacer comparaciones. Recuerde que este programa lo están viendo muchos expertos. Esa comparación no cabe, porque nosotros estamos en medio de una pandemia. Si yo estaba acostumbrada a viajar para Alemania, desde marzo del 2020 para acá, se restringieron los viajes. ¿Quién va a viajar en medio de una pandemia? Entonces no se puede hacer una comparación de que antes estábamos de una manera y ahora de otra. Explíqueme eso, que usted me ha bloqueado a mí ahora. Eso es lo que quiero explicar en ese sentido. Explíqueme eso para yo escucharlo de nuevo, que no lo entendí. Porque se está hablando de que nos hemos recuperado en turismo. Es que es cierto que nos hemos recuperado en turismo y estamos poniendo una cifra que quizás no es ni la mitad de lo que habíamos recuperado, de lo que teníamos anteriormente. Bueno, pero entonces, es que ha habido un antes y un después con el COVID, entonces todavía no nos hemos recuperado. Porque para usted hablar de recuperación, usted tiene que hablar de los niveles que usted tenía antes. Es decir, si yo hablo que me recuperé, si yo perdí 10 pesos, digo que recuperé, fue porque ya yo gané mis 10 pesos, ¿verdad? Entonces no hemos todavía entrado a ese proceso. Estamos iniciando ese proceso porque ahora es que estamos abriendo. Pues, ahí estoy de acuerdo 100% sí, con pero usted. no diga que estamos bien, porque no es cierto. Estamos en ese proceso. Que si antes me llegaron 100,000, ahora si yo lo comparo con periodos del mismo año, digo, bueno, en enero me entraron 1 millón. Sí, pero lo que pasa es que no cabe ay, ¿cómo se lo explico? No cabe la comparación, porque usted nunca había vivido
Usted nunca había vivido esta pandemia del COVID-19, lo que usted tiene de edad. ¿Usted la había vivido anteriormente? No. Ni yo tampoco. No. Porque la fiebre española fue en el 1918. Sí. Y usted no estaba nacido, ni yo tampoco. Sí. Entonces, no se puede hacer comparación en medio de una pandemia. Es decir, como yo digo, el año pasado tanto y ahora este año tanto, si tenemos un año y 4 meses en pandemia. Sí, correcto. Entonces, por eso es que no se puede hablar de recuperación, yo digo. Se tiene que hablar de que la apertura que ha habido en estos últimos meses ha permitido que entren a este país casi 2 millones de. Lo que pasa es que es un logro grande. Haber hecho eso en medio de una pandemia es una situación extraordinaria. Habría que compararlo con otros países a ver si qué tan extraordinario ha sido, ¿me entiendes? Y habría que compararlo quizás con otros indicadores en ese sentido. Pero entiendo que es buen indicador de que están entrando turistas a la República Dominicana, pero entiendo de que todavía esa parte del turismo no se ha podido recuperar porque se ha perdido. Estamos hablando de que durante la pandemia que había, es decir, a nivel mundial, alrededor de 1.000 millones de personas que viajaban. Durante el proceso de la pandemia, ese indicador cayó en casi 600 millones de personas que dejaron de viajar por la situación de pandemia. Sí. El mundo entero se paralizó y no viajó. Entonces, ahora, con el proceso de vacunación, de apertura y de vacunación, ha permitido que se abra. Ha permitido que algunos países abran y la gente está saliendo de sus países y está viajando. Pero todavía... Yo diariamente me entero. Exactamente. De gente que uno conoce, que le dicen a uno, fulana está para Miami, fulana está para Nueva York. Tú vas a Nueva York y tú normal, haces una vida normal. Todavía esa cantidad de personas que están saliendo, que están entrando... Y saliendo también de la República Dominicana. También, si usted lo compara con los periodos normales, para ver hasta qué punto se puede ir recuperando, todavía la recuperación es muy mínima. Ok, ¿me entiende? No es que no hay recuperación. Si usted lo compara con el periodo normal, a ver hasta qué punto usted se ha podido recuperar. Sí, pero vuelvo y le repito, la discusión no es que vamos a hacer la comparación porque se cae de la mata. No estamos en medio de una pandemia. Sí, pero tiene que... Si yo suspendí viajar, yo no me acuerdo ni siquiera, yo perdí hasta la noción de cuándo fue que lo hice la última vez. Sí, correcto, pero lo que le quiero decir es... Porque ¿quién va a viajar en medio de una pandemia, señor? Usted tiene que tener algún parámetro para comparar. ¿Hasta qué punto? Usted tiene que tener algo para usted comparar. Lo que pasa es que hasta es difícil qué punto, si usted en está medio de una pandemia establecer una diferencia, porque es como el terremoto de Haití. Tú no le puedes decir a un haitiano ahora mismo que está durmiendo en 3 bloques, ay, lo que tú estabas viviendo antes cuando tú tenías el colchón. Pero señor, un terremoto, él no puede estar pensando, ay, si no hubiese ocurrido el sábado el terremoto, no ocurrió y su realidad ahora es vivir en 3 bloques. Entonces la realidad del mundo entero es que ahora tiene que ir abriendo poco a poco. Lo que es digno de admirar es cómo lo hemos podido nosotros hacer en meses, lo poquito que se ha logrado, que ahí coincido con usted, porque lo que se ha hecho hasta este momento ha sido no algo grande, pero es significativo. Eso es lo que tenemos que valorar. Digo, depende desde el punto de vista que cualquiera lo vea, porque hay gente que lo puede desde un punto de vista por alguna situación de conveniencia y hay otros que lo ven desde otro punto de vista por las situaciones reales que se puedan evaluar. No sé, porque ahí en ese aspecto pudiésemos estar de acuerdo. Correcto, sí, estamos de acuerdo. Sí, yo le digo, yo hago comparaciones independientemente de la situación. ¿Por qué? Porque si estamos en un proceso de apertura, pues de una u otra manera hay que comparar cómo estábamos antes y cómo no hemos ido recuperando, con el tiempo, porque ese va a ser el indicador que inclusive el mismo presidente lo puede mencionar.
bueno, si comparamos con el año 2020, no hemos recuperado en un 100%, porque en el 2020 no pudo venir nadie por el problema de la pandemia. Y si lo comparamos con el año 2019, que era un año normal, vemos que no hemos recuperado grandemente debido a que le digo dónde cabe la comparación. 19, el 20 no se incluye porque es que el 20 comenzó la pandemia, fue en marzo. Estamos hablando enero, febrero, marzo. Y aquí está comprobado que en enero del 2020 entró la primera persona contagiada de COVID-19. No se determinó en el momento, pero entonces no podía. ¿Cuánto se puede hacer la comparación en años normales? 18 y 19. No teníamos pandemia. Si usted se acuerda de los datos, 2018, 2019. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Usted se acuerda de algún dato? Yo me imagino que no lo tiene presente. No lo tengo presente ahora mismo, ¿me entiendes? Es decir, esos son tengo los dos. Presente el actual. A mí, yo no soy economista. Ajá. Mi hijo es el que se va a graduar ahora de economía. Me ha enseñado él, que vivimos hablando diario de economía, entonces tú tienes que hacer comparación sobre la base de 2 años normales. Tú no puedes hacer comparación entre un año normal y un año con una pandemia, que todo el mundo estaba trancado en su casa, que apenas salía al supermercado como chivo sin ley. Y donde había un toque de queda que uno se podía mover, y para moverte era matándote en la calle. Tenemos que dejar de no olvidarnos de las realidades, porque sufrimos de olvidar. Y no podemos olvidarnos. Yo no puedo comparar un año de una pandemia a un año normal. Bueno, entonces no podría saber hasta qué punto se recuperó. Tiene que hacerlo con algo, tiene que tener un parámetro para poder medir hasta qué punto se recuperó. Y tiene que ser la normalidad contra la anormalidad. Tiene que ser cuando yo estaba enfermo y ahora que yo estoy sano. Pero sí, no puede ser, no puede ser sano con sano. Sí, pero yo se lo digo, licenciado, sobre la base de que era una pandemia, que no era algo de que, se descuidaron las autoridades, porque en el 2020, en marzo, ¿quién dirigía los destinos del país? Estaba el PLD. El PLD, eso es para que usted establezca una diferencia y para que me entienda lo que yo le digo. Sí. El PLD estaba enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Estamos hablando de 8 meses. Teníamos otro gobierno. ¿Me entendió ahora por dónde que voy? Estamos hablando de esos primeros 8 meses del 2020 de otro gobierno. 8 meses, que es mucho. De otro gobierno, sí, correcto. Entonces, estamos partiendo de agosto, mediados de agosto, estamos hablando septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 4. ¿Cómo evaluamos 8 entre 4? No sé, usted me lo explica, porque yo no, como que no, en mi mente no cuadro. Bueno, se está evaluando un año de gobierno. Se está evaluando desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 16 de agosto. No, porque nosotros lo que estamos evaluando es el turismo. Nosotros no estamos evaluando ahora el primer año de gobierno, estamos hablando del turismo, de la recuperación del turismo. Y si estamos hablando del turismo, tenemos que hablarlo en sentido de cuánto personas ingresaron y cuántas dejaron de ingresar. ¿Cuánto ingresaron? Independientemente del gobierno que había, porque se supone que la política turística se ha mantenido por igual. Ahí están toda la infraestructura. Yo no creo que se haya mantenido igual. La infraestructura turística ha estado ahí. No es lo mismo. La gestión pasada del PLD, a nivel de lo que tenía que ver con el turismo, hizo muy buen trabajo. Los PLDistas, a nivel del turismo, hicieron un excelente trabajo. Es decir, que yo no creo que se pueda establecer una comparación, porque los PLDistas tenían 8 en ese 2020, 8 meses haciendo esa labor que yo estoy diciendo que era buena. Entonces, ya los 5 que quedaban, si yo lo tomo desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses,
Yo me imagino que era cuando estaban con el nombramiento de las autoridades en el Ministerio de Turismo. Sí, Entonces, mientras se está nombrando, ¿usted no está proyectando nada? Bueno, pero están entrando visitantes. No estamos evaluando la política en sí de turismo, que haya tenido un Pero los hoteles estaban Estamos- cerrados, licenciado. Estamos evaluando la Oye, entrada. ¿usted me escucha? Sí, que claro. los hoteles estaban cerrados. Claro, los hoteles estaban cerrados. Entonces, si usted tiene un hotel cerrado, ¿cómo usted hace esa evaluación? Entonces, pero usted tiene que hacer esa evaluación en función de cuánta gente dejó de venir porque el hotel estaba cerrado. ¿Cuánta gente dejó de venir? ¿Cuánta gente dejó de venir porque el hotel estaba cerrado? ¿Y cuánta gente entonces está viniendo ahora porque el hotel estaba abierto? Oh, exacto. Entonces, hay una recuperación. Ahí hay una entonces. recuperación. Pero ¿hasta qué punto usted se recuperó? Usted se respondió a usted mismo. No, es que le estoy... Mire que yo no he hecho nada. Por eso me he respondido Entonces, yo esa mismo. es la recuperación del cual se está hablando, de la Entonces, apertura. Entonces, yo le estoy diciendo que esa recuperación que ha habido ha sido mínima, que se esperaba más y no, es decir, el gobierno de una u otra manera dice que esa recuperación ha sido máxima. Y yo lo que le estoy diciendo, ¿Y cuándo, sí ¿Y cuándo el gobierno dijo eso? Porque Sí. el presidente hablará esta noche. Sí, no, lo ha dicho el ministro de Turismo. Está hablando de que la República Dominicana, bueno, esa recuperación del turismo ha sido un boom. Y yo no sé, yo no le, yo no le resto. Mire, le voy a decir algo. Sí. Como usted está diciendo esto y esto se graba, Ujú. y lo está mirando mucha gente, Ujú. yo quiero que después en el transcurso del día usted me mande dónde David Collado dijo eso para yo colocarlo aquí en el programa mañana. No deje de mandármelo, Sí, porque yo lo voy a mencionar después mañana usted aquí. sí. Usted dice que David dijo eso. No, David dijo que la recuperación del turismo en nuestro país ha sido de las mejores que ha tenido América Latina. Entonces yo no objeto de que el turismo en la República Dominicana no se haya recuperado. Vuelvo y hago la aclaración, no pongo ningún tipo de objeción. Ahí están los datos, ahí está la estadística. Ahora, yo lo que digo es que ese nivel de recuperación que hemos tenido en el sector turismo, aunque ha sido importante, todavía hace falta mucho por hacer, porque todavía hay una gran cantidad de visitantes que no hemos podido llegar a las metas que se han establecido en ese sentido. Porque hay unas metas, independientemente de la pandemia, hay unas metas establecidas de entrada de visitantes y esas metas todavía faltan por cumplir. Señora, eso es lo que quiero aclarar en el sentido. Las gracias al licenciado Hernán Minier. Le quiero dar gracias a los muchachos porque nos pasamos del horario del programa con 10 minutos. Gracias a esta discusión que hemos establecido nosotros aquí en el programa. Las gracias al licenciado Hernán Minier por venir. Licenciado, siempre para nosotros un placer inmenso compartir con usted. Bueno, gracias nuevamente. Estamos a la orden para nuevamente cualquier tipo de entrevista, de apoyo, estamos a sus órdenes. Señores, tenemos que irnos. Cuídense mucho. Feliz día. Nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.